Ya puede iniciar, doctor. Muy bien. Eh, Muy buenas tardes. Quien te saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, abogado penalista. Quien te saluda es especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, Corporate Complaints y además he desempeñado labores fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. Pues esta es una sesión dentro del diplomado especializado en litigación y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal. No sin antes aprovechar la oportunidad de agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación. Y el día de hoy, pues vamos a ver una de las, uno de los temas que considero, a mi entender, uno de los más importantes dentro de la litigación oral, que es el interrogatorio. Entonces, vamos a ir avanzando un poco en este escenario, ¿no? Hemos referido, pues, de que uno de los puntos más importantes en el juicio oral eh, es, es antes de este momento del interrogatorio, son los alegatos de apertura, ¿no? Los alegatos de apertura es el primer momento en el cual tiene el fiscal o la defensa técnica para poder exponer su teoría del caso, ¿no? Esa teoría del caso que la va a mantener desde desde los alegatos de apertura, el interrogatorio y contrainterrogatorio y seguramente también dentro de las objeciones, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco el escenario del interrogatorio. ¿Y por qué es importante el interrogatorio? ¿No? El interrogatorio es, es el mecanismo o la herramienta, es la técnica para poder obtener información de los órganos de prueba, ¿no? Nosotros queremos sacar la mayor información al testigo, a los peritos y hasta el propio acusado, ¿no? Que también tiene derecho a poder ser interrogado en esta fase. Pero vamos a centrar el día de hoy nuestra locución con respecto al interrogatorio, al testigo y a los peritos, ¿no? Y algunas reglas nos enseña este, Sánchez Velarde con respecto al artículo 378, inciso 1, en el cual pues nos indica pues que eh, debemos realizar una identificación con respecto al testigo, ¿no? No solamente de nombres y apellidos, seguramente la entrega del documento de identidad va a tener que prestar juramento, ¿no? Va a tener que prestar ese testigo juramento al inicio, ¿no? Asimismo, deberá de realizarse preguntas directas, claras, pertinentes, útiles, ¿no? Para lograr, pues, obtener esa información o información, pues, que tengan o fortalezcan nuestra teoría del caso. Se prohíben, por ejemplo, dentro del interrogatorio, preguntas ambiguas, capciosas o sugeridas, ¿no? A efectos de evitar objeciones, seguramente, de la parte, de la parte que no propuso. Porque si estamos hablando de un interrogatorio de testigo, estamos hablando de que la persona que interrogará será la persona quien propone al testigo. Quien no propone al testigo seguramente hará el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, y este es más o menos nuestro escenario, ¿no? Nuestro escenario que vamos a tener en el interrogatorio, ¿no? Esta es una persona que yo lo he denominado como Alberto Dueñas, quien eh, ha recibido algunos golpes, ¿no? Unos golpes, unas lesiones calificadas como lesiones leves, ¿no? Entonces,
seguramente el fiscal realizará unas preguntas para poder obtener la mayor información. Y esa información va a tener que ser puesta, pues, va a tener que ser confrontada también, porque seguramente el abogado de la defensa también lo interrogará a este Alberto Dueñas, quien sale en la foto medio magullado, él, pues producto de un asalto que él tuvo, y vamos a ver en qué circunstancias tuvo este agravio, ¿no? Que se le está, que ha sido, como que es materia, o ha sido materia, pues, de investigación. Entonces, vamos, vamos a ver, pues, qué preguntas se le puede realizar al testigo en este caso. Y para ello está, pues, evidentemente, las preguntas de la criminalística, ¿no? El qué, el por qué, el quién, cómo, cuándo, con qué, dónde, ¿no? Muchas veces podemos ir buscando situaciones que nos favorezcan dentro de nuestra teoría del caso, y es a través de preguntas abiertas y también, como no, preguntas cerradas, ¿no? ¿No? Que si bien podemos utilizar en esta parte del interrogatorio, a los testigos, ¿no? Y vamos a ver cómo es que más o menos nuestra teoría del caso, ¿no? Va a describir seguramente los hechos, ¿no? Vamos a dar algunos hechos dentro de nuestra descripción o fundamentación de los hechos, y seguramente vamos a tratar de realizar una fundamentación jurídica, calificar el hecho, ¿no? Según el ejemplo, y que va a ser materia de práctica el día de hoy, es que estos hechos los hemos calificado dentro del delito del artículo 122, lesiones leves. Y vamos a identificar a las pruebas, ¿no? En este caso es al testigo o víctima, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio práctico, pues, porque el interrogatorio es práctico, se tiene que hacer la práctica, ¿no? Si bien nos sirve la teoría como para ubicarnos dentro de un escenario de juicio oral, la práctica resulta ser importante en esta materia del interrogatorio, ¿no? Entonces, eh, todos podemos tener una técnica. Lo que comparte el Ministerio Público, lo que comparte la defensa, son las técnicas. En lo que no comparten son las estrategias, porque son estrategias dirigidas según y conforme a la teoría del caso que mantiene tanto el Ministerio Público como la defensa técnica. Y más o menos, pues, en este ejemplo, en este ejercicio práctico, vamos a poder determinar cómo es la forma en la cual se puede iniciar un interrogatorio, en este caso, a un testigo o a una víctima. Bien, entonces, eh, luego ya he identificado las pruebas en este ejercicio práctico, hemos podido iniciar, o vamos a iniciar, pues, con las preguntas de la criminalística básicas para poder determinar las circunstancias del delito, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, pues, con una pregunta, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Le podemos preguntar a ese testigo qué sucedió el día 21 de diciembre de 2016 entre las inmediaciones de las calles 1 y 2, ¿no? Entonces, vamos a poder obtener, pues, que el testigo nos va a señalar, nos va a decir, bueno, me golpearon con un objeto duro que me ocasionó una lesión, ¿no? Este, y a partir de ahí vamos obteniendo la información que va entrando al proceso, ¿no? Va entrando al proceso. Una respuesta o la siguiente pregunta que se le puede hacer a este testigo es ¿quién? ¿No? ¿Quién? Según la respuesta, fue Pedro Vargas, mi compañero de aula, ¿no? Entonces, vamos obteniendo más información, más circunstancias
más circunstancias a través de preguntas cerradas, ¿no? Podemos buscar preguntas cerradas para poder obtener respuestas cortas, ¿no? Eh, ¿Cuándo? No son circunstancias de tiempo, ¿no? ¿Cuándo sucedió? El 10 de septiembre de 2024 a las 10 p.m., ¿no? Otra vez, preguntas cerradas. ¿Dónde? En circunstancias con respecto a las circunstancias del lugar, ¿no? En la avenida 28 de Julio, distrito de Miraflores, ¿no? Esa es una pregunta al testigo como pregunta cerrada. ¿Cómo? ¿No? ¿En qué circunstancias? ¿Qué circunstancias de circunstancias de modo, ¿no? En el momento que me trasladaba a mi domicilio ubicado en el distrito de Lince, ¿no? Entonces, vamos obteniendo informaciones a través de estas preguntas de la criminalística a este testigo a efecto de sentar las bases e ir fortaleciendo nuestra teoría del caso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil de la conducta? ¿No? ¿No? Puede ser que esta situación dañosa a Alberto Dueñas puede ser que haya sido motivo pues, de una venganza por una situación anterior, una enemistad, ¿no? Puede ser una finalidad para el que este testigo puede explicar a profundidad, ¿no? Y ahí vamos obteniendo más informaciones con respecto a las circunstancias del hecho, ¿no? Esta es una pregunta abierta, ¿no? Una pregunta abierta con el objeto de que el testigo se pueda ir explayando. ¿Dónde? No habíamos dicho dónde, en la avenida 28 de Julio, distrito de Miraflores. ¿Cómo? ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? Y esta pregunta ¿a quién? También se le puede solicitar a un perito. No puede ser que el perito haya realizado un examen al, a Alberto Dueñas, ¿no? Y puede ser que el perito nos explique cuánto tiempo de asistencia médica tuvo el señor Alberto Dueñas. Entonces, vamos haciéndoles preguntas también, no solamente al sujeto, en el cual recayó el agravio, sino también a peritos que nos van a dar luces de, del grado, ¿no? Del grado de, perjuicio o agravio que pudo haber tenido Alberto Dueñas. Y en efecto, una herramienta metodológica es la que tenemos o la que presento a través de esta filmina. Podemos tener proposiciones jurídicas, proposiciones fácticas, medios de prueba, ¿no? Una proposición fáctica, perdón, una proposición jurídica podemos tener hasta 3 procesiones fácticas y podemos tener diversos medios de prueba para cada proposición fáctica. Vamos un poco complejizando el ejercicio porque acá traigo un ejemplo pues del delito de colusión agravada que puede ser también materia de ejercicio para este tipo de temas, ¿no? Con respecto al interrogatorio. Y aquí estamos, pues, nos establece con respecto a la colusión agravada, según cómo está estructurado, el delito, tenemos un sujeto activo, que es el funcionario o servidor público. Un objeto del delito es el que interviene directo o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de los bienes y obras o servicios. Un verbo rector, que es el concertarse con los interesados, y un resultado que es el de la defraudación patrimonial al Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que en el caso de la colusión se puede estructurar a través de la proposición fáctica, de la proposición jurídica y de la proposición probatoria, ¿no? Entonces, si tenemos la proposición fáctica que se trata, pues, de un funcionario servidor público, estamos hablando del sujeto activo del delito, ¿no? Y puede ser que este sujeto activo haya participado dentro de los actos colusorios como miembro del comité,
Y hay varias formas de cómo se puede probar. Se puede probar la pertenencia a un comité. Y basta ver, pues, las actas de la Buena Pro, porque allí aparecen las firmas suscritas por parte del sujeto activo, ¿no? Entonces, otra forma, por ejemplo, de probarse es con el mismo testimonio, seguramente, de las personas intervinientes dentro del proceso de licitación, ¿no? Están los documentos, acuérdense que la entrega de la Buena Pro son actos públicos que pueden dejar constancia no solamente en videos, sino en documentales, documentos, ¿no? Entonces, el mismo expediente, por ejemplo, de contratación, ¿no? Las actas de la Buena Pro, ahí están, se puede probar con eso, se puede probar el, el, la vinculación que pueda tener el sujeto activo con las decisiones que pueda haber adoptado dentro del proceso, ¿no? Entonces, una forma también de poder acreditar, ¿no? Con respecto al verbo, ¿no? Acordar ilegalmente para otorgar la Buena Pro, ahí podemos echar manos, pues, de peritos. Seguramente el perito, a través de las pericias de contrataciones, determinará algunas irregularidades, ¿no? Con respecto a la actuación que haya podido tener el sujeto activo dentro del proceso de licitación, que podemos determinar que en efecto hubo pactos colusorios, ¿no? Así también podemos tener como testigos a quienes, a los demás postores, por ejemplo, ¿no? Cómo es que participaron dentro del proceso de licitación y además de los documentos, ¿no? El objeto del delito es la contratación. ¿Cómo demostramos la contratación pública? ¿Cómo demostramos la contratación pública? Pues a través del contrato, ¿no? A través del contrato de licitación. El mismo expediente nos va a dar luces de cómo se llevó a cabo la contratación de un bien, de un servicio, ¿no? Para poder determinar, pues, que en esta licitación hubo un acuerdo colusorio. El perjuicio, ¿no? El resultado de este delito de colusión agravada. Segundo párrafo es con respecto, pues, al perjuicio patrimonial, ¿no? Estos delitos eh, eh, generan perjuicios patrimoniales y se puede probar con un peritaje. En buena cuenta, doctores, no necesariamente, no necesariamente para poder demostrar nuestra teoría del caso, va a ser necesario únicamente la utilización de los testigos. Es una forma de poder demostrar nuestra teoría del caso, sí, es una forma, en el interrogatorio de testigos, es una forma de poder demostrar nuestra teoría del caso, pero no es la única, no es la única. Existen documentales, existen documentos propios que se encuentran dentro, por ejemplo, del expediente de contratación, ¿no? Podemos seguramente encontrar pericias, ¿no? Pericias que un análisis más técnico de peritos especializados en contrataciones. El interrogatorio a testigos no es la única forma que tenemos para poder demostrar nuestra tesis, nuestra teoría del caso. Bien, entonces, ¿qué vamos a buscar a través del interrogatorio? Vamos a incorporar, ¿qué cosa? Información que tiene el testigo, ¿no? Es un medio de prueba el testigo. El fiscal o abogado va a plasmar todo su conocimiento relacionado al derecho penal o procesal penal durante el desarrollo del juicio a través de las técnicas de litigación. En la etapa, en la etapa del interrogatorio, luego del alegato de apertura, el fiscal, el abogado o declaración inicial, ¿no? Estos personajes dejan de ser protagonistas. Por el contrario, la atención la tendrán el testigo ofrecido para el interrogatorio. Y es cierto. Inicialmente, cuando se realiza el alegato de apertura, el juez tiene o va a poner la atención al fiscal o a la defensa, porque va a ser el momento en el cual, el fiscal va a dar a conocer,
va a dar a conocer el caso, ¿no? Y entonces será a partir de los interrogatorios en los cuales esa teoría del caso se va a ir alimentando de información de calidad, porque va a haber no solamente pues, el interrogatorio por parte del fiscal a los testigos, sino que también va a haber una situación de contrainterrogatorio por parte de la defensa, en la cual pues la defensa va a tratar de alguna forma de desacreditar, debilitar, ¿no? La teoría del caso del fiscal. Entonces, va a ser un momento en el cual, pues, eh, tanto el fiscal como la defensa van a dejar de ser los protagonistas del juicio y, por el contrario, ese protagónico va a ser reservada a los testigos, ¿no? Bien, entonces vamos viendo algunos puntos. Pues esta es una teoría del caso, por ejemplo, de la defensa, ¿no? La defensa tiene que describir los hechos, ¿no? Describir los hechos negativos, impeditivos, extintivos o excluyentes. También va a tener que analizar los hechos de la norma, analizar la norma de la normativa penal, identificar las pruebas, ¿no? En el caso de la defensa serán pruebas para refutar, ¿no? Pruebas de refutación. Y la estructura de un caso, ¿no? Son proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. ¿Qué busca generar la defensa? Busca generar duda razonable o generar insuficiencia probatoria. Un punto a tener en cuenta es que se debe de interrogar en función a lo que dice el testigo, ¿no? No comparto mucho la opinión con respecto a tener a la vista balotarios, guiones, para dárselos al testigo, ¿no? Porque ahí donde seguramente el, el que interroga eh, se da la oportunidad de no decirle una pregunta, por ejemplo, no vaya a ser el caso de que de las 10 preguntas que estaban planificadas y dárselas al testigo, basta que una no se la brinde para que ese testigo comience a olvidar, ¿no? Olvidar o desubicarse, ¿no? Entonces, no comparto mucho la opinión de poder realizar balotarios, guiones que puedan darle al testigo un camino, ¿no? Por el contrario, yo considero de que sí debe existir una preparación al testigo, ¿no? Una preparación, ¿no? Porque evidentemente estamos ante personas que no están acostumbrados a este tema, ¿no? Son personas que de repente están por primera vez en un escenario de este tipo, ¿no? En un escenario, digo, como el de juicio oral, de repente es una persona nerviosa, es una persona que se olvida, es una persona que no recuerda, olvida rápido, fácilmente. Puede ser que pese a que hemos trabajado con el testigo en el interrogatorio, al final puede confundir, por ejemplo, puede confundir o no nos da la información que queremos que ingrese al juicio oral, ¿no? Debemos preparar a nuestros testigos, ¿no? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Unificando declaraciones, ¿no? Si esta persona o este testigo eh, realizó 2 o 3 declaraciones en la investigación, pues tenemos que ubicar esas declaraciones y buscar una declaración uniforme, ¿no? Resaltar sus fortalezas, ¿no? Y adelantar también sus debilidades, ¿no? Es preferible que el testigo declare a su real saber y entender, no utilizar muchas jergas, ¿no? ¿Por qué? Porque el testigo muchas veces no es técnico. Puede ser que el testigo sea un abogado y pueda entenderte, ¿no? Pero puede ser que un testigo puede ser que el testigo de repente hasta puede ser un iletrado, ¿no? Puede ser una persona que no maneja de leyes, ¿no? Entonces, lo importante aquí es de que saber de que el común de los testigos son personas que no son técnicas, no son abogados, no conocen de leyes. Entonces, es mejor realizar una labor mejor de preparación y
lograr que las preguntas no sean muy técnicas, ¿no? Que sean entendibles de principio para el testigo. La importancia del interrogatorio versará a que el fiscal o abogado prepare una batería de preguntas de forma tal que toda esa información que dará a nuestro testigo pueda llegar de manera clara y concisa al juzgador. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con el interrogatorio? Que ingrese información clara y concisa al juicio oral. Eh, el examen directo, el interrogatorio directo, está tipificado en el artículo 378, inciso 2. Pues es una actividad, ¿no?, dirigida a la obtención de información que acredite nuestra teoría del caso. Es la primera formulación de un conjunto de preguntas a cargo del interrogador, ¿no? Quien fue la persona que ofreció, ahí está lo importante, del interrogatorio. ¿Quién va a hacer el interrogatorio? ¿Quién fue la persona que ofreció al órgano de prueba? Este puede ser fiscal o abogado del imputado, abogado del actor civil o abogado del tercero civilmente responsable. El interrogatorio directo lo efectúa la parte ¿quién? La parte ¿quién lo ofreció? ¿Quién ofreció al testigo? En el examen directo se busca que la prueba, busca que se pruebe nuestra teoría del caso, ¿no? Y acá hay algunos consejos bien marcados con respecto al interrogatorio, ¿no? Al interrogatorio hay unos pequeños consejos, pues, para este momento, ¿no? Y es la forma de cómo acreditar al testigo, ¿no? Se deben hacer preguntas de acreditación y ello para efecto y único efecto de, de saber, ¿no? Saber o darle a entender al juez ante qué persona se encuentra, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este testigo? Y para ello son las preguntas de acreditación, ¿no? Debemos ensayar estas preguntas, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Qué sabe? ¿Por qué el juez debe creer en este testigo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Para empezar, su nombre completo, si tiene algún apodo, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué labores realiza en dicha empresa? ¿No? Imaginemos que estemos dentro de un caso, un delito de colusión que se ha venido investigando. Imagínense que esta persona sea la secretaria, ¿no? Quien recibía las llamadas, ¿no? Entonces, este testigo resulta fundamental para el fiscal. Entonces realizar, va a tener que realizar las preguntas, ¿no? Va a tener unas preguntas de acreditación. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apodo? ¿Dónde trabaja? ¿Qué se dedica? ¿Qué funciones realiza dentro de dicha empresa? ¿Qué relación tenía con el dueño de la empresa, que era el dueño era el acusado? ¿Desde cuándo trabaja? ¿No? ¿Qué personas han trabajado con usted en ese tiempo? ¿No? Y si se trata de peritos, podemos hablarle pues de su experiencia. Señora perito, usted ¿qué experiencia tiene? ¿Qué experiencia tiene en contrataciones? Bueno, nos referirá a que realizó un curso, ¿no? Diversos cursos en las universidades tal y tal, nos explicará su conocimiento, ¿no? ¿Qué método? No, una pregunta que es de cajón, ¿qué método utilizó para poder realizar la pericia, ¿no? Entonces, vamos viendo pues de que en estas preguntas de acreditación al testigo son netamente importantes, porque vamos a darle a entender a ese juez ante qué persona está él, ¿no? Realizar preguntas sencillas, no tecnicismo, como había señalado. No podemos darle mucho tecnicismo a un testigo que no es letrado, ¿no? No todas las personas, no todos los testigos, perdón, son, son, eh, son abogados. No, no que buscar tanto tecnicismo en preguntas y respuestas, ¿no? Ellos pretenden que las mismas se entiendan,
¿no? Así el abogado deberá destacar lo indispensable e importante de una manera sencilla y llana, que facilite el rol del juzgador, según Fontanet. Busca una buena respuesta que se entienda, ¿no? No utilizar tecnicismos legales, hacer preguntas aclaratorias si la respuesta no es clara, ¿no? Esos son uno de los consejos. Utilizar preguntas de transición y orientación. Ayuda de doble manera al testigo. Uno, a recordar y restituir su testimonio, y al juez en el proceso mental de recordar y entender el interrogatorio directo. Por ejemplo, una de las formas de poder realizar preguntas de transición es la siguiente, ¿no? Usted nos ha narrado que el día 14 de febrero no se encontraba en la oficina, ¿no? Pero el día siguiente, ¿qué hizo? Voy moviendo la declaración hacia el objetivo que me favorece, ¿no? Según mi teoría del caso, ¿no? De una forma voy logrando esa transición. Ahí, cuando de repente el interrogado o el testigo haya perdido, por ejemplo, situaciones de fechas, ¿no? Situaciones de fechas, tiempos, momentos, puedo buscar una pregunta a efectos de que él regrese al momento que de repente generó que olvide, por ejemplo, se pierda un poco en el relato. Entonces yo puedo hacer ese tipo de preguntas para lograr que regrese nuevamente al momento de que él olvidó. Un punto importante también es que tenemos que lograr que en este interrogatorio sea lo más descriptivo posible, ¿no? Que sea detalle, ¿no? Lo que se busca es el detalle, ¿no? Ver si esta persona, preguntarle a este testigo si se encontraba con algunas personas, en dónde, cuándo, ¿no? Situaciones, momentos, ¿no? A efectos de que buscar el detalle en la respuesta. Controlar el ritmo, ¿no? Muy importante. Para conseguir que el interrogatorio sea ameno e interesante, el fiscal o abogado debe llevar un ritmo adecuado para la declaración a fin de que todo el discurrir de esta sea escuchada por el juzgador. No nos referimos a la velocidad de las preguntas y contestaciones, sino al detenimiento que el testigo debe encontrar en las distintas áreas de su testimonio. Esto no solamente pertenece al contrainterrogatorio. Entonces, este ritmo, pues, yo puedo de alguna forma modular mi voz, ¿no? A efecto de darle a entender a ese juez que esta es la pregunta que me interesa que escuche. Entonces yo puedo de una forma modular la voz, gesticular, posicionarme dentro de un escenario de juicio a efecto de que el juez, darle a entender a ese juez de que esta pregunta es la que a mí me interesa. Modular la voz. No hacer preguntas sugestivas. No se puede hacer preguntas sugestivas en, en un interrogatorio, ¿no? Se puede hacer preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, explique detalle, informe, para evitar preguntas sugestivas, ¿no? Estar atento a la respuesta del testigo. Es importante tener atención, no solamente poner atención a las preguntas que nosotros estamos realizando, sino poner atención a la respuesta del testigo. No solo escuchar sus respuestas, sino estar atento, ¿no? Un interrogatorio organizado, ordenado, en orden cronológico. Nos exige la técnica del interrogatorio es de que sea un interrogatorio ordenado y ordenado cronológicamente. Un término y un fin, pero en base a cronología, ¿no? Eh, Valen preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta cerrada, ¿usted embaló el arma? ¿No? Una pregunta cerrada, ¿no? Buscamos preguntas cerradas para preguntas cortas, ¿no?
Un tema que me llama mucho la atención también es que muchas veces nosotros esperamos que, esperamos que existe la etapa de ofrecimiento de prueba documental, ¿no? El juicio, existe una etapa de prueba documental. Pero muchas veces, y he visto otros ejemplos, no solamente en Sudamérica, Colombia es la que, quien desarrolla bastante el tema del interrogatorio, ¿no? Con el nuevo Código Procesal Penal en este mismo sistema, es que muchas veces podemos vincular el órgano de prueba, testigo, con la prueba documental, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos al policía, quien realizó, por ejemplo, un allanamiento y firmó un acta en donde pudo haberse encontrado un hallazgo importante? Entonces, en ese momento podemos hacerle ver a ese policía que estamos interrogando aquel documento que él firmó, ¿no? Y así de una forma conjugas los dos, al testigo y a la prueba documental. Es una práctica, creo que buena, y he visto muchas veces que se esperan o se reservan esa fundamentación, mejor dicho, se reservan la actuación del medio probatorio y no lo combinan con el ejecutante, ¿no? Con el creador de esa acta, ¿no? Entonces, quieren hacerlo por separado. Y por el contrario, podemos hacer conjugar esos dos momentos. ¿Qué debemos evitar en el interrogatorio? ¿No? Repetir preguntas ya hechas, ¿no? Seguramente hay una técnica también de litigación que se llama las objeciones. Ahí cuando nosotros realicemos, por ejemplo, preguntas repetitivas, seguramente va a estar la defensa realizando una objeción por pregunta repetitiva, justamente. No debemos hacer preguntas que conduzcan al testigo a una opinión. No debemos buscar del testigo opiniones. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a oponer la defensa técnica. Evitar, hay preguntas, evitar preguntas compuestas. No se puede realizar preguntas compuestas, ¿no? Que contengan más de un hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, señor, explíqueme cómo se dio el proceso de licitación, ¿no? ¿Cómo se dio el proceso de licitación y qué funciones realizado? Entonces, son preguntas que son compuestas, ¿no? No se puede realizar preguntas compuestas en un interrogatorio, ¿no? Busco primero que me responda una pregunta y luego yo voy por la siguiente pregunta. No puede haber preguntas de ese tipo. No hacer preguntas confusas, ¿no? Poco claras, ¿no? Ahí también seguramente quien está realizando, la defensa, por ejemplo, si está realizando o está escuchando el interrogatorio del fiscal, seguramente realizará las preguntas, las objeciones por pregunta confusa. No se deben hacer preguntas sugestivas, como ya he dicho hace unos minutos. Vamos con el interrogatorio. ¿Qué de especial tiene el contrainterrogatorio? Porque el interrogatorio, así como está expuesta eh, en la norma procesal penal, pues establece un escenario para poder realizar el contrainterrogatorio que está en el artículo 378, inciso 2, en donde señala, por ejemplo, lo siguiente. Dice, el examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Dice, corresponde en primer lugar el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. Ahí, en esa denominación y luego las restantes es donde se abre el camino para poder realizar el contrainterrogatorio, ¿no? Se refiere al contrainterrogatorio, lo realizará la persona que no propuso el testigo, ¿no? Esa es la característica del contrainterrogatorio. ¿Quién podrá realizar el contrainterrogatorio? Aquella persona que no propuso al testigo. Es un principio, puede principio de contradicción. Genera que exista
esta situación de contrainterrogatorio o esta técnica de litigación hace de que exista mayor información de calidad para el juez. La contradicción y la inmediación de los jueces genera información de calidad para resolver el caso, sin duda. El interrogatorio es uno de ellos. Aquellas preguntas que se realizan después del interrogatorio directo realizado por la parte contraria. Es decir, quien no propuso al testigo. ¿Cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? ¿No? Hay objetivos, así como el interrogatorio tiene algunos consejos, bueno, el contrainterrogatorio tiene algunos objetivos. ¿Y cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? Obtener testimonios favorables, ¿no? ¿No? ¿Cuál de todos los testimonios me puede servir a mi teoría del caso? Debo construir mi caso, mi teoría del caso, a partir del testimonio de la contraparte. Limitar el efecto negativo del testimonio adverso es uno de los objetivos también del contrainterrogatorio, ¿no? Destacar, por ejemplo, uno de los ejemplos que se pueden dar en este caso es destacar que vio nítidamente lo que dice, mejor dicho, destacar lo que no vio nítidamente, lo que dice que vio, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, preguntarle a ese testigo, ¿no? Si usted dice usted dice que escuchó un testigo, ¿es correcto? Sí. Pero quién realizó ese grito? Entonces, ahí seguramente vamos a encontrar una respuesta seguramente negativa, porque puede ser que el testigo haya escuchado un grito, pero puede ser de que no sepa de quién realizó ese grito. Entonces, son formas de limitar el efecto negativo del testigo adverso. Desacreditar al testigo por mentiroso, por ejemplo. Busco atacarlo y dejarlo como un mentiroso, ¿no? Deficiencia en la percepción visual, por ejemplo, ¿no? Dice que ese día estaba con lentes, pero en realidad estaba sin lentes, ¿no? Dijo que había visto llegar al presunto asesino, pero en realidad estaba en una fiesta. ¿No? Busco la contradicción que puede incurrir. No siempre es necesario ir contrainterrogar, doctores, por si acaso. No siempre es necesario contrainterrogar. Hay que saber cuándo interrogar y cuándo no interrogar. Lo recomendable es no seguir un orden cronológico. Recuerdan ustedes que cuando hablamos del interrogatorio buscamos que las preguntas sean o guarden una cronología. Bueno, en el caso pues, del contrainterrogatorio, lo que se busca es no seguir un orden cronológico, ¿no? Acá lo que se busca es sorprender al testigo. ¿Se puede dividir por temas? Sí, se puede dividir por temas. Podemos dividir nuestro contrainterrogatorio por temas. Por ejemplo, el perito contable que no tiene experiencia haciendo pericias, ¿no? Podemos subdividirlos a fin de poder realizar un contrainterrogatorio a ese perito. Por ejemplo, el perito no utilizó las cadenas de custodia, ¿no? También podemos subtitular, ¿no? Nuestro contrainterrogatorio en ese sentido. Lo recomendable es no seguir el orden cronológico como ya lo he indicado, ¿no? ¿Qué buscamos? La brevedad, ¿no? Buscamos preguntas de sí, no, preguntas cortas, pregunta argumentativa es objetable. No se puede realizar preguntas argumentativas, porque seguramente va a haber una objeción por parte, por ejemplo, del fiscal, si es el testigo del fiscal. La defensa técnica está contrainterrogando. Tiene que buscarse preguntas sencillas, simples, no complejas y que sean preguntas claras, ¿no? No se puede hacer preguntas, en el caso del interrogatorio se decía que no se puede hacer preguntas sugestivas. En el contrainterrogatorio sí se puede hacer preguntas sugestivas según el artículo 170, inciso 5, ¿no? ¿No? Podemos decirle, por ejemplo, señora perito, ¿usted firmó el informe 538-2018 el día 29 de diciembre de 2031? Sí, son preguntas sugestivas, ¿no?
podemos insinuar respuestas, ¿no? Como he dicho hace unos minutos, puede haber preguntas sugestivas, ¿no? Evitar que explique el testigo. No podemos hacer contrainterrogatorios a efectos de que el testigo explique, ¿no? Debe ser realizar preguntas sugestivas para buscar respuestas cortas, ¿no? Bien, y acá es una técnica también de la litigación, que son las objeciones, que busca, pues, de alguna forma controlar los excesos de repente del fiscal o la defensa para que no realicen preguntas que no estén acordes a la litigación, ¿no? La objeción, de manera muy corta también, para ir culminando, son o representan el ejercicio de la defensa eficaz sobre actos que consideramos irregulares y que merecen ser controlados a través de este mecanismo. Bien, entonces creo que el día de hoy hemos podido dar algunos alcances con respecto al interrogatorio y contrainterrogatorio, que son dos técnicas muy importantes en este ámbito de la litigación oral, puesto que eh, son, son técnicas que buscan darle buscan darle información a ese juez que en un primer momento tuvo el alegato de apertura como el primer contacto del juez con los hechos. Pero será a través del interrogatorio y contrainterrogatorio la herramienta a través del cual tanto el Ministerio Público como la defensa van a provocar que generar información, ¿no? Generar información bajo el principio de la contradicción a efectos de que el juez tenga la mayor información, no solamente la mayor, sino una información de calidad. Bien, entonces creo que hemos podido dar algunos alcances, espero que hayan sido de su agrado y sea de provecho también. Bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. ¿Quieres más?